Cada año, muchos miles de personas reciben un regalo de vida. Un trasplante de corazón, riñón, hígado, pulmón, páncreas o intestinos, hasta incluso córneas y otros tejidos que les salvan la vida. Esto es uno de los grandes avances médicos de nuestra época. ¿Y qué son los receptores de membrana? Los receptores de membrana se ubican en la superficie de la membrana plasmática de las células, permitiéndoles detectar sustancias químicas y diferentes ligandos, como ligados a canales iónicos, a proteínas G y a enzimas. La unión de los ligandos a los receptores genera un cambio conformacional en el receptor que desencadena una cascada de señalización intracelular en la célula diana. Su relación con los trasplantes de órganos es que permite la comunicación de las células entre sí, de tal forma que los diferentes órganos y sistemas de un organismo funcionen de manera coordinada para mantener la homeostasis y responder a las órdenes voluntarias y automáticas emitidas por el sistema nervioso. ¿En qué consiste el trasplante de órganos? Todo comienza cuando el órgano de una persona comienza a fallar y esa persona necesita un trasplante para seguir viviendo. Se lleva a cabo una evaluación rigurosa en un centro de trasplantes y si la persona es buena candidata, será colocada en la lista nacional de espera. Una vez que la persona está en la lista, un sistema nacional analiza la compatibilidad de las personas con los donantes. ¿Cuáles son los factores que se evalúan para ser donante de órganos? Antes de realizar la donación de órganos, se revisan los exámenes médicos, antecedentes médicos y antecedentes sociales. Factores que se consideran: grupo sanguíneo, donde tiene que comprobar si son compatibles para que el cuerpo no lo rechace. Aquí influyen mucho los receptores de membrana. Tamaño del cuerpo, grado de la enfermedad, distancia del donante, tipo de tejido, tiempo en la lista de espera, etc. Los factores que no se toman en cuenta son género, fama y condición social. La lista es muy larga y por eso algunas personas mueren sin antes de recibir el trasplante necesario. ¿Qué necesita para ser un donador de órganos? Para ser un donador de órganos, debes manifestar tu voluntad de ser donante en tu documento nacional de identidad, DNI, y para esto debes comunicarlo al registrador de la RENIEC. Además, puedes firmar el acta de consentimiento voluntario para la donación de órganos y tejidos en las oficinas de la Dirección de Donaciones y Trasplantes, o puedes acercarte a las campañas que el Estado realiza a nivel nacional. Hay que tener en cuenta que puedes donar en vida algunos órganos, tales como el riñón, segmentos de hígado, segmentos de pulmón, tejidos y médula ósea. Si mueres, puedes donar tus órganos, pero depende de la forma en la que fallezcas. Por ejemplo, si falleces de un paro respiratorio, solo puedes donar tejidos, mientras que si falleces por muerte encefálica o también llamada muerte cerebral, puedes donar tanto órganos como tejidos. Los órganos se pueden preservar entre 2 a 8 horas fuera del cuerpo humano, por lo que es necesaria la acción rápida del equipo médico especializado. Un dato muy interesante es que un aproximado de 20 personas mueren al día por falta de donantes, y por cada donante de órgano puede salvar hasta 8 personas. ¿De qué manera una persona se convierte en donante de órganos? Por ejemplo, si una persona llega a la clínica u hospital de emergencia por algún accidente que pone en riesgo su vida y los médicos realizan de todo para salvarle la vida al paciente, pero sin embargo algunas veces no se logra y existe una pérdida total e irreversible de la función cerebral, el paciente está clínica y legalmente muerto. Ahí es cuando una persona se convierte en donante. Un momento de pérdida puede ser una oportunidad de esperanza, ya que la máquina de flujo puede mantener a los órganos oxigenados y estos pueden ser trasplantados. Cada minuto cuenta. Debe encontrarse compatibles y ver si la persona es elegible para ser donante. Organización de procuración de órganos. La organización maneja el proceso de recuperación de órganos y consulta el registro estatal de donantes de órganos. Si la persona ya está registrada como donante, se le informará a la familia, y si no lo está, se les pedirá que autoricen la información. Al donante se le lleva a cabo un examen médico para revisar los antecedentes y también un examen social. Si la persona es elegible para ser donante de órganos, empiezan la búsqueda nacional para determinar pacientes compatibles. Los pacientes con mejor compatibilidad para cada órgano recibirán una llamada de su equipo de trasplante y esta sería la llamada que significa una segunda oportunidad de vida. Un equipo quirúrgico recupera los órganos y los envía a hospitales de trasplante donde los pacientes y equipos preparados están a la espera para realizar dicho procedimiento que salvan vidas. Para que el órgano trabaje bien en su nuevo cuerpo, el paciente deberá llevar un estilo de vida saludable
y tomar sus medicamentos. Según la revista de Nefrología, Diálisis y Trasplantes, en el artículo publicado en marzo de este año de Jorge Andrés Becerra Romero, magíster en Ciencias Básicas Biomédicas y cirujano de trasplante de órganos, en los trasplantes de órganos sólidos se han encontrado incompatibilidades del HLA entre el donante y el receptor donde pueden permitir que la alorrespuesta se convierta en nociva para el órgano trasplantado, respuesta que puede ser tanto innata como adaptativa. Se ha identificado el HLA-G como una molécula natural inductora de tolerancia principalmente en el embarazo y se considera una molécula del HLA clase 1 no clásico. Sin embargo, comparte algunas características estructurales al HLA clásico. Los genes HLA-G se caracterizan por tener un limitado polimorfismo y una distribución celular y tisular restringida al trofoblasto fetal y células del epitelio tímico, entre otras. La búsqueda persistente de la tolerancia en los trasplantes de órganos ha permitido un estudio específico del HLA-G como posibilidad terapéutica para aumentar la sobrevida tanto de los injertos como de los pacientes trasplantados. Es por tal motivo que podríamos concluir diciendo que los trasplantes de órganos son muy importantes y se debe de seguir realizando una revisión en dicha molécula para estimular la investigación y entendimiento de sus funciones.